Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y espero que que este tiempo esté siendo bueno en casa, que estéis teniendo cuidado con la distancia, el distanciamiento social y todas esas cosas. Y hoy seguimos con nuestra serie de extra. Sabéis que estamos hablando de Primera Tesalonicenses y algunos temas anexos importantes. Y la semana pasada hablamos sobre el tema de la escatología, no sé si os acordáis. Pero hoy vamos a basarnos en lo que vimos la semana pasada, ¿vale? Os voy a hacer un mini resumen al principio, pero si queréis saber lo que es la base para lo que vamos a comentar hoy, pues por favor, ir al estudio de la semana pasada que se llamaba ¿qué es eso de la escatología? ¿Vale? Y aquí he puesto un poco qué es lo que pasará en el futuro. Tenemos que entender que Primera de Tesalonicenses habla un montón, muchísimo, sobre la escatología en comparación con, digamos, con el tamaño de la carta, ¿no? La carta es muy pequeña, no habla muchísimo de escatología en términos absolutos, pero de manera proporcional sí que, oye, habla bastante, ¿no? Entonces, claro, la semana pasada vimos algunas pinceladas, algunos conceptos básicos, algunas cositas sobre la escatología, una pequeña introducción. Y claro, yo no dije nada sobre nuestra posición, o por lo menos no la expliqué. No expliqué nuestra posición como iglesia, ni nada de eso. Entonces, hoy me gustaría, pues, dedicar este pequeño estudio a delimitar un poco cuál es nuestra postura sobre el fin de los tiempos y todo esto. Y me gustaría hacer énfasis en algo que ya dije la semana pasada, pero que es importante. Hay hermanos que tienen posturas diferentes a la que yo voy a explicar hoy. Y es lícito, entra dentro de la ortodoxia cristiana. Son hermanos queridos, son hermanos, muchos de ellos, bueno, espero, ¿no? Que todos de ellos pues aman al Señor, eh, muchísimos de ellos están muy consagrados al Señor, podemos aprender mucho de ellos, de verdad, por ejemplo, ya os voy adelantando, nosotros no somos amilenialistas o amilenialistas, ¿no? Es decir, que creemos en el milenio, pero por ejemplo sé que hay gente como John Piper, R.C. Sproul, que son teólogos pues, que han bendecido mi vida de una manera increíble, ¿no? Y digamos que este es un tema que no es un tema, no es una doctrina no negociable, sino que es uno de esos temas en los cuales los cristianos podemos discrepar y tener unidad al mismo tiempo, ¿no? Y a mí me gusta también pensarlo de esa manera y saberlo así. De todas maneras, la escatología, el estudio del fin de los tiempos, acabará cuando ocurra, ¿no? Así que ya veremos, cuando ocurra, ya veremos quién tenía la razón. Pero sí que es verdad que es interesante tener una cierta postura al respecto, porque sí que aunque es algo en lo cual los cristianos podemos tener diferencias, sí que condiciona a veces la forma en la que interpretas ciertos pasajes y la forma en la que aplicas ciertos pasajes, ¿no? Así que, bueno, es importante tener una postura sobre esto, también sabiendo que la postura que voy a explicar hoy, ¿vale? No es perfecta, sí que tiene algunas debilidades, pero creo que de todas las posturas que hay, es la que más fortalezas tiene y menos debilidades tiene. Y las debilidades que tiene es la postura que mejor las explica, ¿vale? Entonces me parece, dentro del espectro de posibilidades que tenemos, me parece la más coherente, la más literal también, eh, y la que mayor apoyo bíblico tiene. Así que por eso, obviamente, me adhiero a esa postura, ¿no? Pero en vez de hablar un poco en vez de detenerme mucho en la introducción, vamos a seguir directamente, que seguro que tenéis ya algunos de vosotros curiosidad, ¿no? Así que he denominado este estudio ¿qué pasará en el futuro? Pues según nuestra perspectiva y nuestro estudio de la palabra, ¿verdad? Simplemente quiero recordar algo, un par de cositas breves del otro estudio, que escatología proviene del verbo, del griego escatos, que significa último, y logía, que significa el estudio de. Así que la escatología es el estudio de los últimos eventos de la historia del fin de los tiempos, ¿vale? Esto lo vimos la semana pasada, pero es importante que podamos recordar estos pequeños conceptos. Os recuerdo también un poco los nombres, para que sepáis, ¿ok? Voy a poner todo el diagrama que vimos la semana pasada. Recordad que depende de si respondes que sí o que no a la pregunta de si hay un milenio. Si respondes que no, eres amilenialista o te adhieres al milenialismo, ¿no?
Si respondes que sí, eres milenialista. Si tú piensas que la segunda venida de Cristo ocurre después del milenio, entonces eres postmilenialista. Si crees que ocurre antes, eres premilenialista, ¿vale? Y siendo premilenialista, que sabes que hay una tribulación y los premilenialistas son los que más énfasis le dan al tema del rapto y tal, pues entendiendo eso, ¿cuándo sería el rapto? Pues si crees que fue después, eres post-tribulacionista. Si crees que ocurrió en medio, eres mesotribulacionista. Y si crees que ocurrió antes de la tribulación, eres pretribulacionista. ¿Ok? Y lo último que comentamos el otro día es que las posturas amilenialistas, postmilenialistas, tienden a ser menos literales, un poquito más alegóricas, tienden a ser más libres a la hora de interpretar el texto que se le da y quizá dar algún significado a algunas expresiones que esas expresiones no tienen. Entonces, como ya probablemente vais viendo, tiende un poco hacia la derecha, ¿no? Hacia la parte donde somos más literales y donde le damos a las palabras pues el término que quieren expresar de manera bastante literal, aunque hablemos del término, hablemos en un ambiente profético, ¿no? En unos textos que son proféticos y que muchos de ellos pues a veces tienen imágenes y se tienen que tratar de forma metafórica o alegórica y tal, pero incluso en ese ambiente yo tiendo a creer que una interpretación más literal es más adecuada, aún en un ambiente profético, ¿vale? Ahora, vamos a volver otra vez un poco al tema de la unidad rápidamente. ¿Qué tenemos en común la mayoría de los cristianos con respecto al tema de la escatología? ¿Vale? La gran mayoría de los cristianos creemos que habrá un tiempo de tribulación como el mundo no ha visto jamás. Y en eso estamos de acuerdo casi todos, ¿vale? En eso estamos de acuerdo casi todos. Segundo punto, en algún momento después de la tribulación, Cristo volverá para establecer su reino en la tierra. En eso estamos de acuerdo muchos, no todos, pero la gran mayoría. Y el punto número 3, ocurrirá un arrebatamiento de los creyentes donde el cuerpo mortal será cambiado por uno inmortal. Entonces, hay cristianos que no creen en el arrebatamiento, ¿vale? Y yo creo que es un error, obviamente. Hay cristianos que no creen que Cristo va a reinar físicamente, terrenalmente aquí en nuestro planeta Tierra. Yo creo que eso es un error. Y hay algunos, mucho más raros, ¿no? que creen que no va a haber tiempo de tribulación. Me parece un error. Pero bueno, estas tres cosas, estos tres puntos, es muy común es común a la gran mayoría de los cristianos, ¿vale? Y volvemos al tema de la unidad también. Aquí podemos tener unidad, podemos interpretar y ver cómo Dios se está moviendo en la historia y Dios ha determinado ciertos momentos para que ocurran ciertas cosas. ¿Ok? Ahora, vamos a la primera pregunta. No sé si os acordáis, voy a volver al diagrama. Las preguntas que voy a hacer ahora, voy a contestar estas preguntas. ¿Habrá un milenio? Y voy a deciros por qué sí o por qué no. ¿Cuándo es la segunda venida? Pues antes o después. ¿Cuándo es el rapto? Antes, después o en medio, ¿no? Y ese es mi objetivo de hoy. Simplemente dejaros claro cuál es la postura de la Iglesia con respecto a esas tres preguntas, ¿vale? Así que vamos allá. ¿Qué creemos en la Iglesia Renacer sobre el milenio? Creemos que sí que va a haber un milenio físico. Va a haber un reino terrenal que está asociado al milenio. Y voy a dar algunas pruebas a favor. Primeramente, Cristo mismo se posará físicamente sobre el Monte de los Olivos, causando un perdón, no, me he pasado, ahí, causando un cambio en el monte, que no se veía por la pantallita porque yo estoy en medio, ¿no? Causando un cambio en el monte. Y vamos ahí a Zacarías 14 muy rápidamente. Zacarías 14. 14, 4, bueno, del 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene, recordad, el día del Señor de 1 Tesalonicenses 5, y en medio de ti será repartido tus despojos, que se refiere a la tribulación. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ahora, versículo 4, importante. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está
enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Así que se está hablando, profecía en Zacarías 14, Cristo vuelve físicamente sobre la tierra, se posa en el monte de los olivos, de hecho hace un cambio físico en ese monte, y dice explícitamente que Jehová será rey sobre toda la tierra. Eso es muy importante de ver. El punto número 2, durante el reino terrenal, en el milenio, pues el Mesías va a hacer justicia y juicio en la tierra. Y si vamos a Jeremías 23, versículo 5, vamos a poder ver eso. Dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Fijaos la coletilla esa del versículo 5, en la tierra, ¿vale? En Daniel 7, del 13 al 14, 27, no lo vamos a leer, pero también se describe ese reino como un reino bajo el cielo, ¿ok? Y punto 4, los profetas profetizaron cambios dramáticos en la tierra durante el reino del Señor. Aquí sí que podemos leer algo en Isaías 35, Isaías 35, 1 y 2. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de nuestro Dios, la hermosura del Dios nuestro. Es decir, va a haber incluso cambios dramáticos en la tierra. Aquí habla de florecimiento, de que los desiertos cambiarán. Aquí hay en Isaías 29 y 18, hay otra profecía sobre eso. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras de aquel libro. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Fijaos, cambios en las físicos ocurriendo en la tierra, no algo, digamos, etéreo, no un reino espiritual. Porque los amilenialistas sí que dicen bueno, que ahora estamos en el milenio, ¿no? Y que ahora estamos en el milenio y que Cristo está reinando, pero espiritualmente, a través de su iglesia, ¿vale? Entonces, muchos de ellos niegan que vaya a haber un reino terrenal. Estas profecías se alegorizan de alguna manera y se dan a entender como que es para la iglesia, ¿no? En algún punto. Pero yo no veo eso en la Biblia, hermano, la verdad. Yo veo que son profecías para el reino de Israel, para el pueblo de Israel. Está hablando sobre un reino físico, con cambios físicos, y no solamente hablando de que va a haber un reino terrenal, sino que el milenio es, va a existir, o digamos que va a ser un milenio de 1000 años. Fijaos el punto número 5. La expresión 1000 años se repite 6 veces en Apocalipsis del 20, capítulo 20, del 1 al 7. La palabra años acompañada de un número, en este caso el número 1000, se usa de manera literal en la Biblia, incluso en la profecía. Y eso es importante que nosotros lo tengamos. Aunque esa expresión de los 1000 años y del milenio y todo eso solamente aparezca en Apocalipsis 20, tenemos que recordar que aunque solamente aparezca una vez, como pasaje, ¿no? El término aparece varias veces, aparece 6 veces. Pero digamos que la mención completa, solamente hay un pasaje que hable del milenio de manera explícita, pero hay un pasaje. Es decir, la Biblia habla de eso, ¿no? Y no podemos simplemente decir, bueno, es una alegoría, porque como solamente habla una vez, no podemos estar muy seguros de qué es lo que está diciendo. Pero si usamos las reglas hermenéuticas normales de tomar una profecía siendo literal, vamos a entender que los 1000 años, pues esos son 1000 años. No es un tiempo etéreo o una progresión de tiempo, un tiempo perfecto, como dicen algunos milenialistas, ¿no? No, van a ser 1000 años. No indica puede indicar perfección, pero van a ser 1000 años literales, ¿no? Eso de decir, no, bueno, son 1000 años, pero realmente el número 1000 indica perfección y todo eso. Y al final terminas dándole un significado a la expresión que no tiene, ¿no? Y es como, bueno, la Biblia dice lo que dice.
Así que tenemos que respetar un poco lo que dice, ¿no? Y fijaros el punto 6. Fijaros el punto 6. ¿Por qué deberíamos interpretar la profecía de Apocalipsis 20 de manera literal? ¿Por qué deberíamos interpretar esos 1000 años de manera literal? Porque la profecía que ya se ha cumplido en la Biblia se ha cumplido de manera literal, como las profecías concernientes a Jesús. Por eso debemos esperar que estas también se cumplan de manera literal. Es decir, las profecías, con respecto a Jesús, sobre que iba a nacer en Belén, que iba a ser llamado a Egipto, que iba a morir en una cruz, que iba a ser traspasado, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, que después la persona iba a devolver las 30 monedas de plata, que con esas 30 monedas de plata se compraría un campo que se llamaría el campo de sangre, que Jesús, ninguno de esos huesos sería quebrado. De hecho, incluso ninguno de esos huesos sería quebrado. Es interesante porque es de uno de los salmos y es lenguaje poético, que en principio sería más metafórico, pero no se cumple de manera literal. Es decir, las profecías con respecto a Cristo que ya se han cumplido, se cumplen de manera literal. ¿Por qué deberíamos nosotros ahora interpretar la profecía que aún no se ha cumplido de manera diferente? Yo creo que lo lógico es usar el mismo baremo, lo lógico es usar el mismo estándar, ¿no? La misma hermenéutica, la misma forma de interpretación, que es, si antes la profecía se ha cumplido de manera literal, ahora interpretamos la profecía que todavía no se ha cumplido, pero la interpretamos de manera literal y creemos que ocurrirá como un evento literal en el futuro, ¿vale? Y yo creo que esto es importante que lo veamos, cómo podemos interpretar este punto de la profecía en concreto, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Así que ya veis que entendemos que Cristo va a reinar en el trono de David, significa que va a reinar físicamente en el milenio, en Jerusalén, sobre toda la tierra, y que eso es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel y que va a cumplir en el milenio, ¿vale? Aquí veis también que los amilenialistas, al decir, bueno, esto del milenio y todo eso se cumple con la iglesia y Cristo reina a través de la iglesia. Pero yo, por ejemplo, o la iglesia renace diría que no, ¿no? Que lo que ocurre con el reino terrenal y el milenio es que Dios está cumpliendo una promesa que le hizo al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, fijaos que yo estoy haciendo una distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia, que no son lo mismo, ¿vale? Según mi postura, según la postura de la iglesia, Israel y la iglesia no son lo mismo, son dos pueblos diferentes, cada uno con su importancia en un momento de la historia, ¿vale? Y Dios ha decidido hacerlo así, pero los amilenialistas, por su lado, ellos tienden más a decir que la iglesia es el Israel espiritual que ha tomado su lugar y que las promesas para Israel, pues ya no se va a cumplir en el Israel como un Israel étnico, como un reino físico de Israel, o un país físico de Israel, sino que se cumplirán en la iglesia de manera espiritual, ¿vale? Así que ya podéis ver aquí un poco la diferencia de perspectiva. Nosotros entendemos más que hay una diferencia entre Israel y la iglesia y ellos dicen que no, que Israel y la iglesia son más o menos lo mismo. La iglesia es el Israel espiritual y las promesas al final se terminan cumpliendo de manera alegórica o de manera espiritual. Entonces veis que hay una diferencia a la hora de interpretar, ¿vale? Importante. Pero nuestra postura es que hay un milenio físico, hay un reino terrenal, Cristo va a reinar en Jerusalén, Cristo le va a dar importancia al pueblo de Israel, al país de Israel, y todo eso va a ocurrir en el milenio, ¿no? Y una cosa muy interesante, no lo he puesto aquí, pero creo que viene bien al caso. Para apoyar esta postura, ya que estamos haciendo mucho énfasis en la diferencia entre Israel y la iglesia, es que Israel durante 20 siglos, o durante 19 siglos, mejor dicho, a partir del año 70, de la diáspora, ya Israel, digamos, dejó de existir como pueblo, ¿vale? Y ya, claro, durante toda la historia de la iglesia no ha existido un estado político de Israel. Entonces, claro, alguno podría decir, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Eso de que se cumplan las promesas de manera espiritual en la iglesia, que seamos el Israel espiritual, pero los que decían que no, que va a haber un Israel político, una nación de Israel, un país de Israel,
y en algún momento del futuro Dios va a restaurar a Israel. Y eso lo vimos en los 1940 y poco, vimos que el país de Israel fue restaurado, el Israel político fue restaurado tal y como, es decir, eso es una prueba a favor de una interpretación literal de las profecías. Y eso es muy interesante que lo veamos. Yo creo que es muy interesante que podamos hacer énfasis en eso, ¿no? Vamos a seguir. ¿Qué creemos sobre la segunda venida? Que Cristo, recordad que aquí el dilema está en si Cristo viene antes del milenio o después del milenio, ¿vale? Pues nosotros creemos que Cristo viene antes del milenio. Y lo decimos así, digamos, de una manera muy clara, porque hay un pasaje en Apocalipsis 19, del 19:11 al 20, ¿no? Al 27, por ahí. Que en el 19:11, Cristo está volviendo. 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y podéis leer ahí este pasaje y veis que la primera venida de Cristo a la tierra para pelear con los enemigos de Israel ocurre antes de la descripción del milenio. Entonces, claro, si está ocurriendo la descripción antes del milenio, pues nosotros entendemos que Cristo va a volver antes del milenio, ¿vale? Así que, digamos, este punto no tiene mucha historia. Sí que es verdad que hay bastante, digamos, hay otros puntos anexos, y no estoy dando, por favor, si alguno de vosotros sabe más, o bueno, para todos en particular, no estoy dando aquí todos los detalles sobre todos los puntos. Sería imposible en un estudio de media hora abarcar todo eso. Pero sí que echando algunas pinceladas. Y yo creo que con esta pincelada se puede ver bastante bien que la venida de Cristo ocurre antes. De hecho, tiene sentido con las otras cosas que hemos visto. Cristo tiene que venir antes del milenio, porque el milenio, antes del milenio es donde está la tribulación, es donde, cuando la gente está intentando pelear contra Israel, Zacarías 14, ¿vale? Y entonces ahí viene Cristo, restaura todo eso, juzga a las naciones y empieza su reinado. Todo eso se puede decir que es el día del Señor, ¿no? Entonces, ahí sería ya cuando empezaría el milenio, donde Cristo mismo instaura ese tiempo. Ahora, ¿qué creemos sobre el rapto? Aquí seguro que alguno de vosotros tiene una postura diferente y tal. Ya os digo, seguimos siendo hermanos, seguimos queriéndonos, pero voy a dar la que creo que es más bíblica, ¿no? Obviamente. ¿Qué creemos sobre el rapto? ¿Que ocurre antes, después o en medio? Hay otras posturas también, que ocurre como antes de la mitad, ¿no? Hay otras posturas muy raras, de verdad, hermano. Algunos rapto doble y hay cosas así que no nos vamos a meter en eso. Básicamente vamos a ver si es antes, durante o después. Y listo, ¿no? Yo creo que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación, ¿vale? De ese periodo que llamamos de 7 años, que llamamos tribulación. ¿Por qué? Primero, la iglesia no está destinada para la ira. Yo no sé si os acordáis, pero cuando hablamos de 1 Tesalonicenses 5, hice mucho énfasis en que en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 9, cuando habla del día del Señor, ¿vale? El día del Señor entendiéndolo como la gran tribulación y la primera venida de Cristo, el juicio a las naciones y la instauración del reinado mesiánico, ¿vale? Cuando hablamos del día del Señor, de ese tiempo digamos, de tribulación, donde va a haber ira y todo eso, el Señor dice, fijaos, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la ira de la cual está hablando es de la ira del día del Señor, no de la ira del infierno y de la condenación eterna. El pasaje no habla de la ira del infierno, ahí habla de la ira del día del Señor, que es lo que estamos llamando, sería equivalente, digamos que incluye más cosas, pero sería equivalente a la tribulación, ¿vale? Entonces, como la iglesia no está destinada para la ira, pues entonces tiene mucho sentido que la iglesia no pase por la tribulación. Y si no pasa por la tribulación, es que Cristo se la ha llevado antes, ¿no? Entonces es un poco la lógica. Volvemos otra vez al mismo concepto. Los creyentes no van a pasar el día del Señor.
como no vamos a pasar el día del Señor, que es equivalente a la tribulación, entonces deberíamos de irnos antes. Hay otro pasaje en Apocalipsis 3:10, que sí que es importante que lo leamos, que habla sobre cómo la iglesia en Filadelfia, le está dando el Señor una promesa a la iglesia de Filadelfia, pero que también se adhiere a los cristianos, ¿vale? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y esto, escuchad bien, por favor, Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué os suena eso? A la tribulación, ¿verdad? El Señor va a hacer juicio sobre la tierra durante el periodo de esos 7 años de la tribulación. Pero fijaos lo que le promete a la iglesia en Filadelfia, que también es aplicable a nosotros. Yo también te guardaré, no dice de la prueba, no dice que te guardaré de la prueba y que te voy a guardar, a ti no te va a ocurrir nada y todo eso, como dirían los post-tribulacionistas. Dice, te guardaré de la hora de la prueba, es decir, ni siquiera vas a aparecer por ahí, ¿no? Y esto es una buena argumentación a favor, es decir, oye, si ni siquiera vamos a estar en la hora de la prueba, en ese tiempo en el cual se está probando al mundo, que entendemos que es la tribulación, entonces es que la iglesia se ha tenido que ir antes, ¿vale? Ese es un punto. Otro punto a favor del rapto antes de la tribulación. Dice aquí que la palabra iglesia se menciona 19 veces en los capítulos del 1 al 6 de Apocalipsis, pero no aparece después hasta el capítulo 22. Es decir, en el periodo de descripción del periodo de la tribulación, la iglesia no se menciona y no parece estar presente. Es decir, al principio de Apocalipsis se habla un montón de la iglesia. Y después no aparece la iglesia hasta el capítulo 22. Pero en todo ese tiempo donde está la tribulación, donde se describe qué es lo que ocurre con la tribulación, con la trompeta, con los sellos, con las copas de la ira y todo eso, no aparece la palabra iglesia ni una sola vez. Aparece un par de menciones de los santos, es verdad, y eso es una de los contraargumentos que dicen los postribulacionistas. Pero ahí los santos se puede interpretar perfectamente como los creyentes que se convirtieron, digamos, después del rapto, durante la tribulación, ¿vale? Que no es la iglesia, pertenecen a la iglesia, pero que no es la iglesia como tal. La iglesia ha sido raptada ya, pero obviamente durante la tribulación va a haber gente que se va a convertir. Entonces, esos santos, en los que se menciona un par de veces, del capítulo 6 al capítulo 22 de Apocalipsis, son simplemente santos que se convirtieron después del rapto. Pero la iglesia como tal, la palabra iglesia no aparece. No aparece. Y es raro porque aparece muchísimo al principio y después no aparece para nada. Y cuando la Biblia hace eso, créanme que es porque tiene algún significado, ¿no? No solamente eso, sino que aquí volvemos otra vez a la distinción entre Israel y la iglesia. La iglesia se va porque comienza la 70ª semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es decir, comienza la semana número 70. Pero la semana número 70 fue una profecía para el pueblo de Israel, en donde el protagonismo lo iba a tener el pueblo de Israel. Por eso a mí me convence mucho esta postura, porque es como, claro, la iglesia se va antes, porque Dios ha determinado que en ese tiempo de tribulación el protagonismo profético lo va a tener el pueblo de Israel, no la iglesia, sino el pueblo de Israel, ¿vale? Y eso lo podemos ver, y eso concuerda muy bien con las 70 semanas de Daniel, que sea la semana número 70. Lo último, cuando hablo aquí de semanas, ¿vale? No estoy hablando de semana de 7 días, sino en el original, en Daniel 9, en hebreo se hablan de 77, ¿vale? Y tú tienes que interpretar ahí esos 77 que son 70 grupos de 7 días o 70 grupos de 7 semanas, 70 grupos de 7 meses, 70 grupos de 7 años. Todos los teólogos, la absoluta mayoría de los teólogos se inclinan por pensar que son 70 grupos de 7 años. Por eso son 490 años.
¿vale? Y sería la última semana de Daniel, que sería una semana de años, sería 7 años, ¿vale? O sea, y aquí vemos que se hace una clara distinción entre Israel y la Iglesia. Y aquí tenemos otra cosa muy interesante. No solamente hay apoyo escritural, sino que también tiene sentido con el carácter de Dios, con el carácter que Dios ya ha mostrado en otros juicios. Es decir, Noé fue librado completamente del diluvio, no fue librado en medio del diluvio, no vea qué situación esa sería, ni fue librado al final del diluvio, fue librado al principio del diluvio, completamente librado. Lot fue completamente librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Rahab, que se convirtió, fue completamente librada de la destrucción de Jericó. Entonces da la sensación, digamos que concuerda muy bien la postura pretribulacionista, el hecho de que el rapto ocurre antes y que nosotros no pasamos la ira de Dios, concuerda muy bien con el carácter que Dios ya ha mostrado en el Antiguo Testamento, ¿vale? Así que para nosotros, en resumen, creemos en el milenio, así que somos milenialistas, creemos en que la segunda venida ocurrirá antes del milenio, así que somos premilenialistas, y creemos en que el rapto ocurre antes de la tribulación, así que somos pretribulacionistas, ¿vale? Ya os digo que yo, por ejemplo, no soy un experto en el tema, sí que sé algo, pero no soy un experto en el tema. Yo estoy abierto a que el Señor pueda enseñarme si es que realmente estoy equivocado con esto. Yo creo que no, porque cuando estudio estas cosas intento ser lo más preciso posible y lo más mijita posible. Pero es posible que el Señor me diga, oye, Gonzalo, pues mira, este punto o esta cosa aquí no es tan así, ¿no? Esto hay que cambiar tu postura. Y yo estoy abierto a eso, hermano, de verdad os lo digo, ¿no? Y mucho más en un tema como es este, que no es un tema crucial. Así que nosotros nos adherimos a esta postura en la que aquí tenemos a Cristo, hay un periodo en la iglesia, ¡pum!, arrebatamiento, después los 7 años de la tribulación, Cristo vuelve con su iglesia, pelea, gana y establece, juzga a las naciones, en Mateo 24, y viene el milenio de 1000 años literales y después hay un juicio final con la pelea de Gog y Magog, ¿vale? Eso sería nuestra postura. ¿Cuál es la importancia de todo esto real? ¿Por qué queremos estudiar todo esto de la escatología y todo esto? Primero tenemos que entender, Dios es el que dirige toda la historia del mundo y eso nos da esperanza. Hermanos, el tema del coronavirus no le ha venido a Dios de sorpresa. Dios lo sabe todo. Dios dirige toda la historia de este mundo y lo está dirigiendo con un propósito eterno, que es traer más almas a su redil, traer más almas a su pueblo y glorificarse a sí mismo y probar al mundo que el mundo es pecador. No solamente eso, sino que podemos confiar en que Cristo va a ser rey sobre toda la tierra. Cristo va a ser rey sobre toda la tierra. No lo vamos a reconocer solamente nosotros, que a veces nos dicen, bueno, que están medio chalados, que están comiendo poco, no sé qué. Todo el mundo lo va a ver. Va a ser obvio, va a ser evidente, va a ser claro, va a estar ahí. Todo el mundo va a poder ver que Cristo reina y que Cristo va a ser rey sobre toda la tierra. Va a ser un reinado físico, un reinado político, un reinado pues mundial, literalmente, mundial. Cristo va a ejercer su derecho como rey de manera completa y absoluta. Y no solamente eso, sino que nosotros reinaremos con Él. Tenemos esas promesas de parte de la palabra del Señor. Y podemos confiar, podemos tener esperanza en que no solamente nosotros vamos a reinar con Él, no solamente Cristo va a ejercer su reinado de manera absoluta en la tierra, sino que Dios dirige toda la historia del mundo. A Dios no se le escapa absolutamente nada, ni una mijita se le escapa al Señor. Así que podemos confiar, podemos tener confianza, podemos tener esperanza y una expectativa de que vamos a ver a nuestro Señor reinar sobre toda la tierra. Así que eso es todo, hermanos. Espero que sea de bendición, espero que os anime y espero que podáis comprender la importancia de todo esto de una manera tan increíble que pueda cambiar nuestra manera de ser cristianos, de nuestra vida práctica, que podamos tener en mente, nosotros servimos al Dios que controla toda la historia de la humanidad. No es un Dios cualquiera, es el Dios que controla la historia del mundo. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga muchísimo.